Buenos días, amados hermanitos primarios. Voy a entonar una alabanza que se relaciona con el tema que estamos estudiando. Esta alabanza dice así: Libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo prisionero, cautivado en la senda de error. Mi maldad me tenía cautivo a una eterna y sin fin perdición. Es el canto que hoy entonamos para relacionar nuestra lección. Bueno, como les decía, el tema es el hombre fuerte. En la lección anterior vimos cómo el Señor ya había liberado a las regiones del este. Decimos que en su mapa, en la Biblia, la mano derecha es el este y la mano izquierda es el oeste. Al oeste tenía a los filisteos. Entonces Dios ya les había dado la libertad a las tribus del este, pero también quería darles libertad a las tribus del oeste. Entonces en el suroeste de Judá, entre los límites de Judá y Dan, había una ciudad que se llamaba Sora. Este lugar pertenecía a Judá, pero después lo cedieron a la tribu de Dan. Entonces ahí en Sora vivía un matrimonio, Manoa y su esposa. La Biblia no nos dice el nombre de la esposa, solamente el nombre del esposo, Manoa. Ellos estaban muy tristes porque no tenían hijos y oraban al Señor que les concediera la bendición de tener un hijo. Dios los escuchó y pasado el tiempo se le apareció a la esposa de Manoa un ángel. Este ángel era un hombre con un resplandeciente especial, o sea, único. Entonces él le dijo que su oración había sido escuchada, que iba a tener un niño, pero este niño sería nazareo, que quiere decir apartado para el ministerio de Dios. A ella también se le dijo que no debía tomar ni vino, ni sidra, ni nada relacionado con la vid. Tampoco comería pues comidas impuras que habían sido ofrecidas a los dioses. Entonces y este niño también igual no tomaría ni vino, ni sidra, ni nada relacionado con la vid. Y además no se le cortaría el cabello. Él tendría que dejar su cabello largo. ¿Por qué? Porque sería un hijo especial, un nazareo apartado para el servicio especial de Dios. Entonces, desde el nacimiento, él tendría que ser apartado. No se le permitiría ni ingerir nada de la relacionado de la vid. Entonces, todos verían que su fuerza no era recibida de ninguna cosa terrenal, sino que su fuerza procedería directamente del Espíritu del Señor. Tampoco podría cortarse el cabello, porque sería una señal de la fuerza de todo aquel que es consagrado al Señor. Ni siquiera a su madre se le permitió, pues como le decía, tomar vino ni nada relacionado con la vid, y tampoco pues comidas impuras. Entonces debía ser consagrado al Señor. ¿Por qué? Porque Sansón sería un libertador para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en esta ocasión los filisteos estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Entonces Manoa no estaba en su casa cuando el hombre se le apareció a su esposa. Entonces él dijo: Señor, por favor, también el hombre que se le apareció a mi esposa, también que se me aparezca a mí, este profeta, para que yo pueda participar también de las instrucciones para la crianza de el hijo que nos darás. Entonces fue escuchada la oración y nuevamente el ángel le volvió a aparecer a la esposa de Manoa. Entonces ella corrió hacia Manoa, su esposo, y le dijo: el ángel del Señor está nuevamente aquí. Entonces vino pues Manoa y le dijo: Señor, ¿qué instrucciones
nos darás para la crianza de este niño? Y le respondió, bueno, ya le he dado instrucciones a tu esposa de cómo va a ser criado este niño. Entonces, Manoa, impulsado por la fe y la gratitud, invitó al hombre a comer con ellos, pero él rechazó la invitación, pero afirmó que Manoa haría bien ofrecer al Señor una ofrenda quemada. Recuerden que solo en Silo se tendría que ofrecer sacrificio, pero en esta vez el ángel del Señor le había declarado que estaba bien que en Sora hiciera este sacrificio y así lo hizo. Manoa comprendió que el hombre que se había aparecido no era un ángel común, sino el ángel del Señor. Al preguntarle su nombre, el ángel solamente se limitó a decir que su nombre era maravilloso. Después que Manoa sacrificó al cabrito sobre una roca, él y su esposa aguardaron para ver qué haría el hombre para encender la ofrenda. El hombre fue sorprendente. Una vez encendido el fuego, él ascendió al cielo en las llamas. Manoa y su esposa cayeron sobre sus rostros porque comprendieron que era el ángel del Señor. Manoa afirmó que morirían porque habían visto el rostro del Señor, la gloria, que se había manifestado la gloria del Señor. Era un temor supersticioso que en aquella región la gente tenía esa superstición. La gloria de Dios a través del Señor Jesucristo ha, se ha convertido en una gloria que ya no mata. Nosotros al ahora buscar a Dios a través de Jesucristo, la gloria del Señor ya no nos mata. Manoah fue corregido por su esposa. ¿Por qué habría de matarnos el Señor? Pues nos ha dado una promesa maravillosa. Manoah y su esposa entendieron muchas cosas, pero no todas. Aquel hombre era el ángel que muchas veces le había parecido a su pueblo, al pueblo de Israel, era el Señor Jesucristo. En Dios, en el Señor Jesucristo, nosotros vemos el milagro de la gracia. En Él hay gracia para nosotros, para los pecadores, un pueblo descarriado. La gracia de Dios en Cristo puede vencer todo pecado. El nacimiento de este niño prometido a Manoah y a su esposa fue una profecía, señalando hacia el nacimiento del Redentor, el Señor Jesucristo, quien libraría a su pueblo de los filisteos, del pecado y de todos sus demás enemigos. El Señor Jesucristo, después de aparecer en la carne aquí en la tierra durante su ministerio, nunca más rechazó la invitación de comer pan con su pueblo. Él anhela vivir en constante comunión con nosotros. Cuando el niño nació, Manoah y su esposa le llamaron Sansón, que significa hombre fuerte. La elección de este nombre demostraba que eran guiados por Dios. La parte de la tribu de Dan a la que pertenecía Sansón vivía cerca del límite del territorio filisteo. Ahí en su mapa, en el lado izquierdo van a ver la costera del Mediterráneo, ahí están los filisteos. Entonces, Sansón llegó a ser adulto y el Espíritu del Señor comenzó a obrar en él. Sansón comenzó a frecuentar a los filisteos y un día en Timat vio a una señorita filistea que quiso tener por esposa. Sansón cometió el mismo pecado que todos los demás israelitas. Buscó compañerismo con los paganos de Canaán. Sansón habló con sus padres sobre este asunto. Ellos se opusieron. Dijeron, no, no estamos de acuerdo que te cases con mujeres paganas. ¿Que aquí en Israel no hay señoritas para que tú puedas elegir una? Pero Sansón insistió tanto que sus papás pues cedieron. Dios utilizaría este pecado de desobediencia
para provocar el conflicto entre Sansón y los filisteos y de esa manera revelar a Sansón como un libertador de Israel. Finalmente, pues, se dieron los papás de Sansón y fueron con él a Timnat. En el camino, Sansón se apartó para caminar solo por unos momentos. En ese instante apareció un cachorro de león rugiente. Venía a atacar. Entonces el Espíritu del Señor vino en forma poderosa sobre Sansón. El Espíritu abrió su corazón con fe y movido por esa fe, despedazó al león como si se tratara de una cabra. Esto demostró lo que sería capaz de hacer contra los enemigos de Israel en fe, si descansaba en las fuerzas del Señor. Así Sansón comprendió su llamamiento y guardó como un secreto aquel momento extraordinario con el león. Ni siquiera a sus papás les comentó de ese secreto. Tiempo después volvió con sus padres a Timnat para contraer matrimonio con la señorita. Volvió a apartarse del camino para ver qué había sido del cuerpo muerto del león. Sansón se sentía atraído al lugar donde se le había revelado su llamamiento. Descubrió que el cuerpo del león no se había descompuesto, se había secado con el sol y un enjambre de abejas había hecho su nido o su panal de miel. Y entonces había producido miel. Sansón tomó un poco de miel y comió de ella. También dio a sus padres sin contarle dónde lo había encontrado. Luego realizaron la boda. La fiesta duró 7 días. Sansón fue acompañado por 30 compañeros, encabezados por el amigo del esposo, o sea, el padrino de la fiesta, de la boda. Entonces Sansón les propuso un enigma, una adivinanza, un misterio a estos jóvenes que lo acompañaban en la boda. Les dijo, a ver, les voy a proponer este enigma. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Sansón fue imprudente al referirse a su encuentro con el león. Estaba jugando con algo que Dios le había dado, algo que debía guardar como un secreto. Durante su vida cometió el mismo pecado varias veces. El acuerdo era que sus amigos le darían 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta, si no podían resolver el enigma. Por su parte, Sansón les daría el mismo premio si lo resolvían. Al terminar los 7 días, los 30 filisteos amenazaron a la novia, a la esposa de Sansón, a la joven esposa de Sansón, y le dijeron, pide a Sansón que te revele la respuesta del enigma, porque si no te vamos a quemar y a tu papá también. Entonces, ella, pues atemorizada, le dijo a Sansón, revélame la respuesta del enigma. Sansón afirmó, no, ni a mis padres siquiera les he revelado este secreto. Y ella llorando y diciendo, no me amas, ¿por qué no me revelas el secreto? Insistió tanto que Sansón reveló el secreto. Y también pues con ello había traicionado algo muy especial de su vida, entregándolo a una mujer pagana y a través de ella a los filisteos. También el pueblo entero de Israel jugaba con su llamamiento especial, asociándose con los enemigos del Señor. Entonces, por este engaño, Sansón comenzó a entender que los enemigos del Señor eran los filisteos y también de Sansón. Entonces el Espíritu del Señor volvió a llamarlo en forma poderosa.
Sansón se dirigió a Ascalón, una región al sureste de Judá, y entonces allí, con su enojo y con su ira, dio muerte a 30 filisteos y tomando sus vestimentas, las entregó a sus compañeros de boda. Y encendido, y pues sí estaba encendido en ira por el engaño. Entonces, pues hizo esto. Y se regresó a su casa paterna. Dejó a su esposa. Pero algunos días después se arrepintió de haberla dejado. Su corazón volvía a anhelarla. Entonces, Sansón tomó un cabrito como regalo, pero al llegar a la casa de su padre descubrió que su esposa había entregado a otro, pues a su esposa. Y entonces él nuevamente se enojó porque pues, habían entregado a su esposa al amigo del esposo, que era el padrino de boda. En su enojo, Sansón castigó a los filisteos, uniendo entre sí las colas de algunas zorras, las ató unas con otras y también les ató unas antorchas encendidas y las libró en los sembradíos de los filisteos. Entonces pronto quedó destruida la cosecha de trigo, de la vid y de olivos. Todas esas cosechas quedaron destruidas. Los filisteos se enojaron y quemaron a la esposa de Sansón y a su papá, al suegro de Sansón. Sansón respondió dando muerte a muchos filisteos. En su ira quebró brazos y piernas de sus enemigos. A pesar de todas las equivocaciones de Sansón, los filisteos comprendieron que en Israel se había levantado un libertador y que era más fuerte que todos ellos, porque el Señor estaba con él. Si los israelitas juntos entendieran que el libertador estaba en medio de ellos, que vivía en medio de ellos, creerían que verdaderamente podrían vencer a todos sus enemigos. Pero, ¿qué pasaba? ¿Acaso reconocían los israelitas a Sansón como un libertador y lo recibirían como un don de Dios? Es una pregunta que nos hacemos. Y esta respuesta la descubriremos en la siguiente lección. Bien, es la lección 4, el hombre fuerte de Israel, basado en el libro de Jueces 13 al 16. Pueden leerlo un capítulo diario para ir analizando todos los detalles. Bien, que Dios les bendiga y estamos en comunicación. Nos veremos, primero Dios, la próxima lección. Que Dios les bendiga.